Se podría considerar que soy una prolongación de la Plaza de la Tallada. Es más, hasta adoptar mi propia designación, posiblemente nos llamáramos igual. No en vano mi orografía hace gala de una acepción de la voz árabe marroquí Tallad, cuyo sentido es subida. Mi nombre actual viene de lejos, porque se remonta a tiempos medievales. El convento de los Mercedarios o de Santo Domingo de Nuestra Señora de la Merced, que tuve el honor de albergar, fue el origen de mi toponimia y se construyó a finales del siglo XIII. Les propongo realizar un viaje en el tiempo, más emocional que cronológico, que ayude a imaginar lo que aconteció en mi humilde vía y, si es posible, remedie el pesar de la falta de vestigios. En honor a la verdad les diré que mis andanzas no se limitan a haber sido el camino que enlazaba con el Real de Zaragoza, ni tampoco se reducen a ser el recorrido hacia los pajares y eras trilladeras del entorno. En realidad, mi historia es la de todas aquellas personas e instituciones que me han acompañado a lo largo de muchos años. Permítanme empezar el itinerario por las escuelas nacionales de la Merced, ya que nuestro vecino Colegio Público La Merced es un loable heredero de aquel centro de educación. Seguramente la consecuencia de la desamortización de Mendizábal, aplicada al convento de los Mercedarios de Santo Domingo, propició alrededor de 1838 que el consistorio pudiera adquirir unos terrenos próximos al cenobio, cuyo destino sería la construcción de las Escuelas Nacionales de la Merced. Como cualquier colegio, su trabajo estaba enfocado en la formación de los niños. Quiero destacar como hecho relevante la labor realizada por don José Bonet Sarasa. Durante un periodo convulso, de 1933 al 36, este maestro tuvo la valentía de adoptar las innovadoras técnicas de enseñanza de Celestín Freinet, reconocido maestro rural del sur de Francia, que también tuvo valedores de su metodología en Huesca capital, entre otros el maestro y sindicalista don Ramón Acín Aquilué. Transformar el mundo desde la escuela con palabras, así reza el título del libro escrito por José María Hernández y José Hernández sobre los cuadernos freinetianos de Barbastro durante la Segunda República. Don José Bonet puso en práctica la pedagogía de Freinet y con la ayuda de una sencilla imprenta sus alumnos sacaron a la luz 5 cuadernos, de los que se conservan 3, gracias a Toni Solans y familia, amantes del coleccionismo de temática variopinta referida a Barbastro. Caricias, Chicos y Helios son los títulos de dichos cuadernos, redactados y compuestos con letras metálicas por los propios niños de la Escuela de Chicos número 1. Con la sinceridad y el candor propios de su edad, reflejaron una parte de su historia y dejaron un testimonio de gran valor formativo. Me llena de orgullo decirles que en el año 2010 el Museo Pedagógico de Aragón, ubicado en Huesca, inauguró el Rincón de Freinet, donde se conservan utensilios empleados por los niños y muchas páginas pertenecientes a los cuadernos freinetianos.
Como les decía, esta aventura duró hasta 1936. Después de la contienda, el sistema de enseñanza cambió. Las escuelas nacionales de la Merced contaron también entonces con buenos maestros, la mayoría provenientes de la época republicana. Impartieron sus conocimientos a varias generaciones de excelentes alumnos que aún recuerdan con mucho cariño su etapa escolar. En la década de los 60 de la pasada centuria se abandonaron las viejas escuelas y se construyó un nuevo edificio al lado de aquellas, lo cual aseguró continuar con la docencia de forma ininterrumpida. Ya en 1995 se construyó otro edificio para albergar al actual Colegio Público La Merced. Su emplazamiento, aunque en la misma zona, está ubicado en la calle Florentino Asensio. Debo decir que echo de menos los gritos y juegos de los escolares. En el pasado me llegaba su algarabía con tanta nitidez que me sentía rejuvenecer. Acompáñenme ahora a recrear el convento que vi nacer y no sin pesar también morir. Como ya he adelantado, se trata del convento de los Mercedarios de Santo Domingo, que fue construido en el año 1292. A pesar de la escasez de monjes y de recursos, los mercedarios llegaron a ser importantes para la vida social de Barbastro, y la ciudad se acostumbró a sus hábitos blancos. Paulatinamente, por medio de trabajo y donaciones, su situación mejoró. En el siglo XVI fue maestro general un tal Garuz, natural de Barbastro. Al poco, la casa inicial se derribó, levantando nuevo convento e iglesia, semejante a la de San Francisco. Destacaba su torre campanario, más alta que la de la catedral antes de ser coronada, de modo que durante un tiempo rigió el ritmo de la ciudad. La Casa de la Merced de Barbastro fue considerada una de las principales de Aragón, llegando a contar en ese periodo con cátedras de filosofía y teología. De algún modo aquellos fueron tiempos de gloria para mí, humilde camino por entonces y extramuros de la ciudad. La llegada de un nuevo obispo también era día de júbilo para los monjes, ya que al recién llegado se le organizaba una pequeña recepción antes de alcanzar la Plaza de la Tallada. A finales del siglo XVIII, el conjunto arquitectónico presentaba un deterioro importante y con la Guerra de la Independencia llegó su destrucción. Las tropas francesas lo ocuparon, como otros muchos edificios de Barbastro,
y a consecuencia de ello fue derruido. Un incendio lo redujo a cenizas. La parte norte del convento daba a unas eras que en su tiempo fueron utilizadas por los propios monjes. En época más reciente eran llamadas las eras de las nacionales. Fueron vecinas las eras de Palá y precisamente desde la más alejada Mibía se accedía a esta fábrica familiar. Industria vecina de la fábrica de Palá fue la de tejidos Agustín Soler. Añadiré como curiosidad que algunos de aquellos espacios destinados a la trilla fueron utilizados en ocasiones para preparar a jóvenes para la milicia. Volvemos a mi añorado convento para decirles que de él solo nos queda el recuerdo. El lienzo de ladrillo que sigue en pie pertenece a otro, más pequeño y sencillo, que levantaron los mercedarios una vez terminada la Guerra de la Independencia. Lanzo una pregunta para invitar a la reflexión. ¿Se podría edificar en este lugar un centro de estudio o de interpretación del medievo barbastrense? Allá por el año 2009 me llegaron noticias de que el ayuntamiento tenía un proyecto urbanístico que afectaba a mi trazado y al de la calle Santo Domingo. Es evidente que por el momento no se ha intervenido sobre la zona. Me satisface mostrarles que algo nos queda de aquellos mercedarios de Santo Domingo. En el año 1947 se fundó la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, impulsada por el obispo don Arturo Tavera y Araoz. Tuve noticias de una magnífica conferencia sobre esta cofradía y su vinculación con la Orden de Nuestra Señora de la Redención de Cautivos, mercedarios. Fue impartida en Barbastro el año 2019 por don Luis Alfonso Arcarazo. Antes de despedirnos de mi querido convento, conviene recordar que en su emplazamiento había estado la ermita de Santo Domingo, que por cierto dio nombre a una de las calles aledañas de la calle Monzón. Su toponimia remite al santo, ya que su recorrido terminaba en las proximidades de dicha ermita. Respecto a mi trazado, destacaré que una zona de mi lado derecho está limitada por las dembas de las viviendas cuya entrada principal está en el coso. Aun sin ser ejemplo de ello, citaré la casa unifamiliar perteneciente a la familia La Torre Pelegrín, que respira Barbastro sin reservas. Mi acera izquierda estaba limitada por eras y fincas, y con el paso del tiempo, tal como ocurrió en la Tallada, en la zona se fueron ubicando pequeñas industrias de construcción, yeserías o granjas, de tal forma que el camino del Terrero se convirtió en calle. Me consta que allí fueron señalados unos terrenos para afincar un cuartel de artillería. Este proyecto, que no cristalizó, data de 1918. Al final de mis 500 metros y en la parte izquierda se encuentra el cementerio, que empezó a utilizarse en 1807, después de muchas dudas para su ubicación. Hoy día, y tras más de 200 años, se encuentra pleno y en breve comenzará a utilizarse el nuevo camposanto, situado en la carretera de Berbegal.
terminar les hablaré del Hospital de San Julián y Santa Lucía. Como es sabido, Barbastro ha contado desde antiguo con hospital o casa destinada al socorro y auxilio de los pobres. En el siglo XII ya existe documentación que acredita la existencia del Hospital de Santa Lucía, junto a la ermita del mismo nombre, en el lugar donde estuvo después el convento de Santa Clara. En 1550 se construyó un nuevo centro y se eligió el emplazamiento de la ermita de San Julián, que estaba al final de mi recorrido, en la parte derecha. En ese momento se optó por unificar ambas advocaciones y la nueva institución pasó a llamarse Hospital de San Julián y Santa Lucía. Este hospital sufrió varias modificaciones para adaptarlo a las necesidades de cada momento. El paso del tiempo obligó en 1819 no solo a reformarlo, sino también a ampliarlo, edificándose un nuevo pabellón. Las Hijas de la Caridad se hicieron cargo de su gobierno en 1840. Fue declarado por Isabel II Hospital de Distrito allá por 1866. Continuaron así sus funciones hasta que en la Guerra Civil fue declarado Hospital de Campaña u Hospital de Sangre por su cercanía con el frente. El mismo George Orwell, periodista británico herido en la ofensiva de Huesca, fue atendido en sus dependencias. Terminada la contienda, se destinó a cuartel psiquiátrico y finalmente se utilizó como albergue para personas sin hogar. Cuando ya amenazaba ruina, fue demolido y en 1995 se restauró la iglesia, convirtiéndola en centro de interpretación de la comarca del Somontano. Don Antonio Abarca fue el arquitecto que dirigió las obras de restauración. El último pabellón construido se acomodó para ser la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Museo del Vino y Restaurante. Últimamente ha sido catalogado como bien del patrimonio cultural aragonés. En este punto doy por concluido nuestro viaje por mi travesía, perteneciente desde hace tiempo al barrio de San Hipólito. Espero haberle sorprendido, al menos en alguna de las escalas, porque tal y como hoy me presento, ¿quién diría que la Avenida de la Merced tuvo ermita, convento, campanario, hospital y colegio? Así fue, y a mí me ha hecho feliz vivirlo y compartirlo.